tener un papel más importante, tomando en cuenta algo que decía al principio, el gobierno, uno de sus eslogans de campaña fue el famoso 50-50, el entregarle recursos, pero también responsabilidades a las gobernaciones, a los municipios, y en ese sentido van a cobrar una fuerza de repente más importante la figura de los gobernadores, como suele ocurrir en otros países, que los gobernadores también se convierten en un contrapeso político, como fue históricamente la gobernación de Santa Cruz con los gobiernos del MAS. En los otros casos no pasaba casi nada, porque eran de la línea del gobierno, entonces no había, digamos, esa tensión, pero ahora en este escenario variopinto, como dice Vladimir, ¿van a tener una mayor fuerza o protagonismo? Definitivamente sí, porque además el signo de los tiempos es ese, ¿no? El cambio político que estamos viviendo implica también poner en primera línea el tema de las autonomías, ¿no? Ahora es cuando, decía yo en un artículo hace un par de semanas, ¿no? Las autonomías son el camino, ¿no? Y en ese sentido los protagonistas principales van a ser pues los gobernadores y los alcaldes, ¿no? Son los que van a, digamos, motorizar este proceso, ¿no? Le van a dar el empuje necesario. Entonces, a mí me parece que lo que va a suceder a partir de ahora es que el poder local, el poder territorial va a ser muy importante, ¿no? Hemos estado también acostumbrados a que toda la política discurra alrededor de la Plaza Murillo, ¿no? La Asamblea Legislativa, la Casa Grande, en fin. Ahora la política también se va a tener que dislocar en el conjunto del país y el presidente, si lee bien lo que ha pasado ayer, si lee con inteligencia y con sensatez el mensaje que le ha dado la gente, también pues tendrá que responder, ¿no? Con astucia política, entendiendo esta nueva realidad territorial, y tendrá que entender que los pactos políticos y los acuerdos ahora van a tener que ser constantes y cotidianos, y ya no solo en la Asamblea Legislativa, ¿no? Se le abre otro frente de negociación, digamos. Definitivamente, ¿no? Las regiones van a alzar la voz y nuestro país va a cambiar. Estos 5 años nuestro país se va a reconfigurar, no solamente en términos políticos, como ya lo está haciendo, sino también en términos del poder territorial. Ahora, escuchábamos, Erika, por ejemplo, al gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, que uno podría decir, y claro, uno escucha este tipo de análisis, ¿no? Que casi es el anticristo, más o menos, pero lo escuchábamos a un Leonardo Loza que hablaba de, yo estuve con Rodrigo Paz durante los 5 años, éramos colegas, compartíamos el Senado y tengo muy buen diálogo y voy a sentarme a hablar con el presidente. En la misma línea, un Juan Pablo Velasco, que también podría creer se iba a subir al tren, digamos, de la posición de Tuto Quiroga, que es abiertamente opositor al gobierno, y dijo, voy a hablar con el presidente Rodrigo Paz. El gobernador electo de Oruro, Edgar Sánchez, también hablaba de sentarse a hablar con el gobierno. Inclusive, María René Soruco, que uno podría decir es ahí realmente donde el gobierno apostó casi todo y le fue muy mal. Y claro, un Mario Cosío que sí está como mordiendo el cuchillo, pero a ella la escuchábamos hablar de sentarse también a hablar con el gobierno nacional. ¿Será que esto se va a cumplir necesariamente o aquí ya los cálculos políticos regionales y con miras a un siguiente proceso electoral, porque así somos de ansiosos, puede jugar en contra en esta reconfiguración del poder? Bueno, espero que esa ansiedad reeleccionaria no cobre vida en el corto plazo. Sería fatal para un país que está, bueno, empezando a reconstruirse y a repensarse de manera estructural. Por lo tanto, los tiempos electorales deben ser
y las lógicas electorales debieran ser erradicadas por un momento de nuestro chip mental. A ver, creo que hay una lectura realista, pragmática, que se está imponiendo en la actualidad. Hay que cobrar estas declaraciones, esta buena disponibilidad. Si ese es el caso, el presidente debiera analizar justamente y ponderar esta disponibilidad y materializar encuentros inmediatos con estos gobernadores a la luz de que evidentemente la agenda territorial y las tensiones territoriales deberán ser puestas en la mesa para resolver algo que en términos de construcción autonómica había sido traicionada por el gobierno del MAS. Si bien había una carta autonómica y una serie de situaciones, una constitución que reconocía autonomías, la legislación derivada empezó a cerrarle paso a su materialización. Por lo tanto, yo les tomaría la palabra y comprometería inmediatamente a este diálogo. Y además, generacionalmente expresan ya otra cosa. O sea, el mundo nos está dando señales muy preocupantes que, como para poder llevar la confrontación al terreno pequeño. Quien se considere un gobernador con una visión amplia nacional, pero también entendiendo su presencia en un mundo tan convulso, creo que el pragmatismo va a reinar para que se pueda hacer el diálogo horizontal, la gobernanza horizontal de esta transición y de este modelo autonómico que debería ser más asimétrico, o sea, en función de lo que realmente pueden hacer las capacidades que tienen cada una de las regiones, ¿no? Inclusive el caso de Edgar Sánchez ya no es tan pachamamista como el pasado, y Oruro, considerando que es uno de los departamentos que está generando más riqueza gracias a la minería y que tiene un gran potencial sobre las coras y desmontes, el modelo ambiental de recuperación y de explotación minera va a requerir un chip tecnológico y acercarse más, ser más amigable con la generación de conocimiento y tecnología, y ahí esto pasa transversalmente para todos y cada uno de los departamentos, porque el modelo 50-50 no solamente se va a tratar de ver cómo se redistribuyen, no solamente se trata de ver cómo se redistribuyen las competencias, las responsabilidades, la corresponsabilidad que podría irritar a varios, sino también tiene que medirse en términos de, ¿cómo se llama?, capacidad de producir. O sea, ¿qué vamos a redistribuir si nuestro aparato productivo hoy día está en una situación crítica o está discurriendo los recursos a través de circuitos informales muy preocupantes? Hoy día Potosí y Oruro son uno de los departamentos más ricos y la minería tiene que volver a ser el sustento inmediato de esta transición, pensando pero en códigos de sostenibilidad. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, hay que tomar la palabra. Loza decía inclusive de que hay que romper con las trabas a la inversión nacional, a los empresarios nacionales e inclusive extranjeros. Alguien le preguntó, ¿inclusive norteamericanos? Sí, podría ser. Entonces, ese pragmatismo está flotando en el aire, hay que materializarlo tomando la palabra y agarrando el guante de quien lo está planteando de esa manera. Yo celebro la actitud de María René Soruco, me encantó la forma como se acercó a la población, cómo ha logrado su campaña. Hay que entender que también Adrián Oliva venía del riñón de Mario Cosío. Y bueno, Tarija hoy día va a tener que plantearse también grandes desafíos, ¿no? Al igual que Santa Cruz, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, probablemente de Santa Cruz más, pero siento que en este proceso de reforma territorial también van a entrar algunos clivajes identitarios, no con la fuerza de antes, pero que habrá que tomarlos en cuenta, particularmente en el caso de Oruro y de Loza, que se están desprendiendo de esa narrativa tan, digamos, nostálgica digamos, folclorista y culturalista, ¿no? Creo que hay posibilidades de que el presidente, con buen juego de cintura y realismo, y ya aterrizando en la realidad después de las elecciones, tenga que hacer estos pactos, no solamente en la Asamblea Legislativa Nacional, sino también en las asambleas, en los espacios de discusión territorial, con miras a la profundización de las autonomías que fueron frustradas y traicionadas. Vladimir, hemos estado acostumbrados a que desde que
por el voto se eligen a las autoridades departamentales, a que Santa Cruz era la antítesis al gobierno nacional y era como la vanguardia regional, diríamos, encabezaba los movimientos regionales contra los gobiernos de Evo Morales, de Luis Arce, en mayor y menor grado dependiendo del tiempo. Pero ¿será que ahora con un Juan Pablo Velasco que pertenece a la fuerza política de Tuto Quiroga, que fue el rival de Rodrigo Paz en el balotaje, que el gobierno apostó primero por Camacho, perdió, una vez que perdió Camacho, claramente hubo acercamientos con Otto Ritter, su ex candidata a vicegobernadora, apareció en un acto con el presidente Rodrigo Paz la anterior semana y con el gobernador Camacho, entonces mostraba cierto guiño. ¿Será que ese papel antigobierno puede fortalecer a un Velasco o el tono conciliador es lo que más le conviene para el arranque? Está por verse aquello, ¿no? Considero que va a depender mucho de cuáles son los próximos movimientos tácticos del presidente y su gobierno. Hacía un ejercicio anoche con los resultados conocidos bajo el molde que ha dejado el MAS del Consejo Nacional de Autonomía. Si bien se toman las decisiones ahí por consenso, pues ahora ya el presidente no tendría mayoría de ese Consejo Nacional de Autonomía. Así como un primer análisis, ¿no? Todavía hay que escudriñar más profundamente los acercamientos que tenga con los gobernadores de Oruro, Potosí, pero 5 gobernadores con lógicas distintas van a ser opositores, ¿no? O porque en el Parlamento Nacional los de Libre van a estar influidos por su partido para hacer oposición, o en el caso de Tarija con la lógica interna ahí que todavía está por resolverse, o tomando en cuenta el origen de Lucho Ayllón en Chuquisaca, que viene desde la escuela de Sabina Cuellar, o también el propio Loza, ¿no? Por otras razones, porque es el que representa al evismo, al masismo más duro. Entonces yo creo que estamos en un tiempo nuevo, pero también distinto, que tienen que las autoridades leer como una oportunidad también para construir un modelo político diferente. Yo insisto que la gente ha votado mucho en clave de hastío con lo que había a los dos lados de la vereda de la confrontación política. Y eso tanto sirve para el gobierno, también para las nuevas autoridades. Y comparto con lo que decía Erika, los tonos de las autoridades electas han sido muy prudentes, han manifestado que van a trabajar con el gobierno. Espero que así sea, o están leyendo que la ciudadanía se ha cansado de la pelea de los políticos, que siga siendo la primera noticia de la política. Entonces yo considero que tanto Juan Pablo Velasco como todos tienen una tarea por delante de construcción. La gente ha votado para cambiar las cosas y para hacer mejores las cosas. Va a depender de cuán propositivos sean, cuánto también pueda incidir la política nacional en las autoridades. Ahí habrá que ver fundamentalmente a Loza, cuánto va a seguir los lineamientos de Evo Morales. Ahí me atrevo a decir que de cara a los próximos 5 años hay un debate de renovación de liderazgos, tanto en lo que queda del MAS como también en el propio Libre, ¿no? ¿Qué significa para Libre que ahora impensablemente tengan un gobernador en Santa Cruz? Y lo digo impensablemente porque también en Santa Cruz rompe la lógica de la identidad regional como principal elemento de elección, que fue tanto Rubén Costas como Camacho en las anteriores elecciones. Hoy se elige a un candidato impulsado claramente por un líder nacional y uno de los más tradicionales como Tuto Quiroga. Entonces también eso significa una nueva dinámica. Ya hablaremos de lo de Santa Cruz internamente, pero en la lógica nacional creo que ahí todos están de alguna manera llamados a construir, y en términos autonómicos a profundizar la autonomía, porque ya no hay un gobierno antiautonomía. Los anteriores 20 años
y la autonomía se desarrolló en una primera etapa con un gobierno antiautonomista. Ahora, paradójicamente, yo lo decía anoche con cierta broma, el más autonomista parece Loza, ¿no? Ha dicho que va a llamar a convocar a todos los gobernadores para discutir el 50-50. Son cosas de la vida y las vueltas que da la política, pero creo que todos tienen que trabajar propositivamente en una agenda de profundizar la autonomía que pasan por tres cosas en mi perspectiva. La primera, discutir qué modelo autonómico queremos para el país, si un simétrico o asimétrico, como se decía anteriormente. Segundo, el pacto fiscal por la urgencia y la debilidad económica que tienen las autonomías ahora, y es un tema que constantemente se ha postergado. Y tercero, desmontar el Estado recentralizador del MAS, que ha dejado más de una treintena de leyes que en vez de apoyar y fortalecer las autonomías, las ha asfixiado. Y para eso hay que tener hoja de ruta, agenda clara, propuesta, y ojalá el presidente convoque a un Consejo Nacional de Autonomía y podamos conocer todo esta hoja de ruta que el gobierno debería liderar.